Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conferencia en el marco de la serie o el ciclo Mega Elecciones en Paz de la Cátedra Bicentenaria del Centro Internacional Miranda. En esta oportunidad vamos a hablar nuestro invitado de hoy, Aldemaro Barrios. Vamos a hablar de Simón Bolívar y el sistema electoral venezolano. Aldemaro Barrios es magíster en Historia, licenciado en Ciencias de la Información, periodista, Premio Nacional Periodismo Mención Derechos Humanos del año 2018, es investigador del Centro Nacional de Historia, miembro de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, y además es miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad del año 2017 al presente. Dejo con ustedes entonces a nuestro invitado de hoy, Aldemaro Barrios. Gracias, Javier. Bueno, agradecido por esta invitación. Una precisión solamente, la Comisión por la Verdad comenzó el 2011 hasta el 2017, fueron 4 años de gestión allí. El tema de hoy, bueno, es, como título es temerario, ¿no? Yo te lo decía, porque si bien Bolívar desarrolló toda una serie de políticas o directrices como mandatario, como estadista, sobre los sistemas electorales que existían entonces, hay que precisar que durante todo ese proceso del siglo XIX hubo eventos de carácter electoral que fueron, digamos, hitos históricos. Pero uno en el que él no participó directamente, digamos, conceptualmente en la elaboración de los que fueron los reglamentos, las leyes, toda esa estructura legal que dio pie al Congreso, o que hizo posible el Congreso de 1811, fue un protagonista indirecto. Y lo primero que hay que decir es que lo que yo voy a hacer es una aproximación a algunos eventos que pueden darnos algunas luces, ideas en relación a lo que ocurrió entonces y lo que está ocurriendo hoy. Es decir, es un método que nos permite hacer una comparación histórica entre lo que ocurrió entonces y lo que está ocurriendo hoy. Creo que eso hace posible dinamizar la conversa, entender qué proceso pasaba, qué similitudes o qué diferencias tangibles hay, qué es lo que queda de ese proceso, etc. Una de las cosas primeras es que en la Constitución de 1811, en el artículo 14, establecen los parámetros sobre los cuales se estructuran las elecciones entonces. Se identifica con 2 palabras que tienen que ver con esos procesos que han devenido desde entonces hasta el día de hoy, hasta hoy, más de 200 años después. Y es el tema de la participación popular. Y tal cual lo cito expresamente, como aparece en el artículo 14, que indica de la Constitución de 1811, que dice: los que compongan la Cámara de Representantes deben ser nombrados por los electores populares de cada provincia. ¿Qué es lo que está diciendo esta Constitución de 1811, que es una constitución primaria, original, fundamental? Bueno, una expresión de un imaginario distinto, ¿no? Veníamos de una colonia de 300 años, donde quien disponía la participación de la gente era el rey o era el capitán general. Había una organización social de un estado monárquico, y esto rompe con ese proceso. Es decir, ya a partir de 1811 creo que es un buen antecedente para iniciar esta conversación. ¿Por qué yo nombro la de 1811 y hago referencia a la Constitución de 1899? Porque
hay una apreciación que hace el profesor Manuel Carrero, que por cierto es el director actual del Instituto de Altos Estudios Electorales, del CNE, recientemente nombrado, en el que él señala que todas las constituciones que derivaron desde 1811 hasta 1999 tienen agregados complementarios, citas, algunas leyes, algunos artículos, algunos elementos, pero son complementarias a esa constitución de 1811. Y la de 1999 es distinta y es originaria por varias razones, pero una de las más importantes es porque se agregan una cantidad de artículos, entre esos el tema de las elecciones, que tiene que ver con la participación amplia, la posibilidad de tener reglamentos o leyes que permitan el acceso, la inclusión de vastos sectores de la población para decidir a quién elegir. Eso hace la Constitución de 1999, la actual. Y la Constitución ya entonces a partir de 1811 empiezan los agregados. Agregados que, por cierto, bueno, es una Constitución hecha con sapiencia, ¿no? Con mucha temeridad, porque venir de la colonia, de 300 años de colonia, de ser una de las primeras constituciones en América hispana, o en América del Sur, en América, la América que era dominada por España. Fue digamos, un alto perfil quienes se atrevieron a hacer eso. Fueron de alto perfil, y además de eso, cuando tú lees la Constitución, que por cierto está aquí, hay una copia facimilar que hizo creo que la Asamblea Nacional en 1811. Esta Constitución, más o menos, los textos de la Constitución de 1819, la de Angostura y la de 1821, agregan pequeñas cosas, pequeños elementos a esto. Por eso es que es primaria, es fundacional esto. La diferencia que hay, y ahí vamos ya al proceso electoral de inmediatamente el siguiente Congreso, que es el 1919, es que fue una constitución en la que establecieron, o los legisladores, o el Consejo, digamos, de Gobierno estableció un procedimiento para escoger los parlamentarios en pleno proceso de guerra. Eso no lo dice así ligeramente, pero fueron 5 hasta 1811. Los españoles se plantean la guerra y se entran a piña y es plomo y candela. Entonces, hacer unas elecciones en medio de una guerra es algo realmente que llama la atención. Y interesante cuando tratamos de comparar que hoy día, cuando estamos en procesos electorales, llevamos ¿cuántos procesos? 24 procesos electorales, más de 24 procesos electorales, en 20 años. Uno dice, oye, pero aquí no hay una guerra, que no se está cayendo a plomo, pero aquí hay una guerra múltiple, no convencional, que es una guerra de asedio, que es una guerra de bloqueo. Cuando uno dice asedio, lo dice ligeramente, pero el asedio es una técnica de guerra que aísla a quien se quiere dañar. Eso es lo que han hecho con nosotros. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a hacer unas elecciones. Incluso abrir canales que yo creo que el enemigo nunca los abrió. Digamos, cuando hablo yo del enemigo, los realistas nunca se plantearon abrir ningún canal para los patriotas. Y lo mismo hicieron durante casi 200 años los enemigos de la patria. Y lo están haciendo hoy día. Entonces, cuando tú comparas 1821, digamos la Constitución o el proceso electoral de 1821 a 200 años después, oye, bueno, en 1821 ya la guerra estaba en otra dimensión, había guerra, pero ya territorialmente el territorio de lo que era anteriormente Nueva Granada, Cundinamarca, luego Venezuela,
en los lomos de los Andes, Quito, hoy Ecuador, Perú, etc., había una guerra. Y había una cantidad de circunstancias terribles para los efectos de hacer un proceso electoral. Entonces, eso hay que considerarlo a la hora de valorar la disposición, la inteligencia, la sapiencia, digamos, la sabiduría de quienes organizaban esos procesos. Primero en 1818, ¿quiénes podían votar? ¿Cómo votar en medio de una guerra? ¿Cómo escoger a los 70 representantes que iban a ir al Congreso? En medio de una guerra, con problemas de alimentación, con problemas de traslado, con problemas de todo tipo. Ese es el primer punto a considerar. Sin embargo, Bolívar, entendiendo esas circunstancias, dice, bueno, vamos a unas elecciones. Y vamos a unas elecciones con una consigna. ¿Sí? Y lo dice en la proclama a quienes iban a ser legisladores. ¿Para qué vamos a hacer unas elecciones? Para la libertad, para la paz, pero con sabiduría. Ese es el mensaje que dice Bolívar. Es el que tiene que dar un estadista. Bolívar no está determinando detalles. Los detalles lo hicieron quienes prepararon el reglamento. ¿Quiénes estaban allí? Estaba Rocio, Palacio Fajardo, Francisco Sea, entre otros. Eran abogados civiles, hombres civiles que tenían pleno conocimiento de lo que estaba pasando en el mundo. Como Bolívar sabía todos los textos que se generaron legales en Francia o en los Estados Unidos. Esos fueron los dos referentes. El tema de la Revolución Francesa, con todo el concepto de la Ilustración, y la Constitución de los Estados Unidos, de América, que para ese entonces era avanzadísima, ¿no? Entonces, esos son los legisladores o los quienes organizan el proceso electoral en 1819, quienes se constituyen en Congreso. La mayoría eran militares, los escogidos, la mayoría eran militares. ¿Por qué la mayoría eran militares? Porque todo el mundo estaba en guerra. Si todos los pueblos de Venezuela en 1817, 1818 estaban en guerra, ¿y quiénes iban a la guerra? Bueno, los soldados, las mujeres, los indios, los negros, los pardos, todos, incluso los niños. Y así es la guerra. Pero ¿quiénes pueden elegir? Y había unas condiciones especiales. Una, que ellos nombraban a los ciudadanos activos. Si tú eres un ciudadano activo porque caminas, tienes comercio, te mueves de aquí para allá o eres activo. Pero tenían una condición económica, que tenías que tener cierta cantidad de dinero. Tenías que tener cierta cantidad de propiedades. Y si eras soldado y no tenías propiedades, podías votar. En los sitios de provincia, si eras soldado y no eras rico, pues para poder votar tenías que ser rico, tenías que ser propietario de algo. Pero si eras soldado de un cuerpo militar patriota, tú podías votar. Entonces, obviamente, quienes son elegidos, la mayoría son militares, que eran candidatos parroquiales, ¿no? Se elegían sectores, digamos, vamos a escoger, por ejemplo, lo que hoy es Monagas, ¿no? Entonces escogían en las parroquias, primero los electores parroquiales. Se reunían esos electores un 1 de noviembre y un 20 de noviembre, es decir, 19 días después, escogían a los legisladores, esos electores parroquiales. ¿Me explico? Para ser elegido, digamos, elector parroquial, tenías que tener una votación de 500 personas en un pueblo, en un campo, en una comarca. 500 personas te elegían un elector. Y esos electores, ponle tú que de 500 aquí, 500 allá, escogían luego a un legislador. Votaban por el que les parecía que iba a hacer un trabajo bueno. Esos fueron los escogidos en el Congreso de Angostura.
La diferencia con el Congreso del año 21 de Cúcuta es que usan el mismo método, pero el territorio ya se ha ampliado. Hay una dimensión territorial mucho mayor, porque los patriotas ganaron territorio en lo que hoy es Colombia. Me explico, en ese momento todo el territorio era Colombia. Era la Colombia continental, que yo llamo Colombia continental. Y estaba Cundinamarca, es decir, todos los departamentos, Venezuela, Cundinamarca, en fin, las provincias que estaban constituidas en ese momento. Se reúnen en 1821 y ¿quién gana? Ganan los civiles, aunque había candidatos militares. La mayoría del Congreso en ese momento, los electos fueron civiles. Estaba constituida la mayoría del Congreso por civiles. Pero ¿quiénes eran los civiles? Bueno, los que se correspondían con las condiciones que establecía el reglamento, que tenías que tener 5.000 pesos o propiedades en la misma cantidad, etc. Y ocurre algo que es significativo, que es que la mayoría del Congreso son propietarios, son terratenientes, hay una movida desde el ángulo económico hacia el ángulo político para el dominio político, territorial de lo que era entonces Colombia. Y ahí comienzan los conflictos, ¿no? Uno de los primeros conflictos que comienza lo señala el Libertador justamente después de ganar la batalla de Carabobo. Cuando se dirige a Cúcuta, le exhorta al Congreso ya electo que procedan, como es natural, a decretar la abolición de la esclavitud. ¿Qué es abolir la esclavitud? Bueno, era una demanda social de la gran mayoría de los soldados que estuvieron en la guerra de independencia. Una de las grandes demandas. La otra era el tema de educación, alimentación, producción, que incidían sobre asuntos sociales que eran importantes. Y la otra parte, que eran los propietarios, digamos esta parte que estaba muy exigida sobre todo por militares patriotas, digámoslo, para ponerlo, ya no era el partido de los realistas contra los patriotas, sino que eran los bolivarianos contra los propietarios, ¿no? Es interesante lo que ocurre en ese momento, porque ahí comienza un conflicto. Se generan debates, se proponen leyes o proyectos de leyes que tienen que ver con el tema de la educación, como les decía, con aspectos sociales, pero también con el tema de las aduanas, con el tema de los negocios, con el tema mercantil, con las oportunidades que ven los propietarios para poderse lucrar de alguna acción política que se incluya en esa Constitución. Hay un libro que tú conoces muy bien, de Mónica Delgado, que es una compañera filósofa colombiana, donde ella analiza el tema de la Constitución del año 26 y luego la Convención de Ocaña, en la que el Libertador Simón Bolívar se va hasta Bucaramanga, y de ahí el diario de Bucaramanga de Perú de la Cruz, para poder seguir de cerca lo que los propietarios estaban proponiendo, que ya habían logrado sumar al partido de Santander para que los apoyara en estas propuestas de carácter económico fundamentalmente. ¿Qué ocurre el año 26 y el año 28 en el tema electoral y cómo Bolívar entra en esa diatriba? Creo que es importante destacar el tema de la legitimidad del poder. Y yo me permito citar lo que señala aquí, que a pesar de que hay una disputa entre lo que era el federalismo y el centralismo, abogado por Bolívar, centralismo abogado por Bolívar, el federalismo abogado por Santander, federalismo entre comillas, en realidad lo que andaban buscando era proteger sus intereses. Bolívar no, Bolívar ya tenía un posicionamiento moral y ético distinto. Es un tema muy largo para extendernos en eso, pero sí, desde el punto de vista de la organización de los procesos electorales en ese momento, señala Mónica que
los colegios electorales se establece un mecanismo amplio de participación directa, es decir, voto directo, por parte de la ciudadanía, de la libertad individual. Y que este proceso que propone Bolívar no se contradice con el tema del centralismo en su propuesta de gobierno. Es solo una suposición, un criterio de que el tema de ser centralista y de llamarse dictadura en ese momento, hubo que hacerlo, porque si no se le iba de las manos el control del gobierno. Recordemos que ahí hay un tema de tipo léxico que es bueno aclarar. El concepto de dictadura que hoy tenemos, que ha sido conocido y aprendido por todos nosotros a través de los medios, era distinto al concepto léxico, etimológico, que tenía la palabra dictadura en ese momento, en 1821. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para Bolívar dictadura es una forma de gobierno, para Bolívar y para todos, para el entendimiento general, ¿no? Porque había mando. Y ahora, bueno, tiene otra sección. Dictadura tiene que ver con violencia, tiene que ver con imposición, tiene que ver con agresión, en fin, una cantidad de valoraciones que se han agregado a través del tiempo desde el punto de vista del léxico. Yo creo que es importante, Javier, señalar que en ese proceso de 1818, 1821, que es un proceso fraguado, todos los procesos electorales fraguados en medio de una guerra, pudiéramos nosotros decir que similar o con algunas características parecidas a lo que nosotros hemos vivido, los 24 procesos electorales que hemos vivido en medio de una guerra, de distintas dimensiones. Me voy ahora al tiempo contemporáneo, tratando de hacer una comparación entre el pasado y el presente. Es que yo no sé, habría que hacer un análisis estadístico o una aproximación estadística de cuántos combates, cuánto tiroteo, cuánta agresión han hecho contra el Consejo Nacional Electoral en 20 años que tenemos de elecciones, o en 24 procesos, comparado con en los tiempos de guerra y de tiros y de violencia que hubo en el siglo XIX. Pero yo puedo decirte solamente algunos elementos para que hagamos una comparación. Hay muchos historiadores de la línea tradicional, me refiero a los que incluso defenestran a Bolívar, que señalan, bueno, que la historia no tiene nada que ver con política, que Chávez ha politizado la historia, y ellos no la politizan. Entonces son puros, son los analistas tradicionales de la historia. No, siempre lo han hecho, solo que no lo dicen, pero lo han hecho. Ahora, ¿qué hizo Chávez? ¿Cuál fue el aporte de Chávez? Chávez lo que hizo fue agarrar frases de Bolívar, conceptos generales de Bolívar. Eso de la sabiduría, cuando él exhorta a los ciudadanos a votar, a decirles, vamos a votar por la libertad, vamos a votar por la paz, vamos a votar con sabiduría, eso es conciencia, que fue lo que hizo Chávez. Vamos a votar con conciencia histórica de dónde venimos, de dónde viene todo este aluvión de ideas y de transformaciones que se han intentado hacer en el país, o que se han hecho, porque algunos se han logrado. Eso, como ayer se enfrentó ese proceso Bolívar con su pueblo y el Ejército Libertador contra la monarquía, a plomo limpio. Y hoy, en estos tiempos, lo hizo Chávez, y lo está haciendo Maduro, con otro enemigo, mucho más astuto que los españoles, porque se ocultan, se camuflajean, se visten de rosas y disparan. Y no disparan balas, sino que disparan balas de carácter subjetivo. Buscan la mente, disparan a la mente. Nosotros hemos sido víctimas de eso. Y hay muchas víctimas indirectas que caen. Entonces, yo creo que en síntesis, una de las cosas que pudiéramos nosotros concluir sobre, que no sé cuánto tiempo llevamos, pero creo que pudiéramos ir concluyendo en el hecho de que venimos de un
de un proceso, venimos de un proceso histórico que, bueno, de unas elecciones que se generaron y que tuvieron que afrontar una guerra y que sin embargo lograron con muchos obstáculos constituir las bases fundacionales de una república. En este caso la República de Venezuela o Bolivariana de Venezuela a partir de 1999, o de constituir una idea continental de república, como lo pensó Bolívar, que era Colombia, la grande. Y hoy, en la misma circunstancia, este pueblo está dando la batalla en resistencia popular, yo diría prolongada, porque ya llevamos cerca de 10 años con agresiones muy intensas, muy hirientes, que apuntan sobre todo al estómago y que apuntan a la posibilidad de que se corte el proceso de recuperación de la República, en tiempos en el que durante más de 200 años muchas leyes de elecciones, leyes producidas en constituciones a través de elecciones, tanto en 1818 como en 1821, nunca se cumplieron, se propusieron, se diseñaron, algunas se omitieron, se silenciaron, otras se suscribieron pero no se cumplieron. Y en tiempos de la constituyente de 1999, yo creo que el pueblo hizo una hazaña bajo una conducción de Chávez, indudablemente, ese es su crédito y hay que dárselo. El hecho de generar mecanismos de participación masivo. Nunca en la historia de Venezuela, y cuidado en la historia del mundo, se había hecho una constituyente con participación popular de tal dimensión como la que se hizo el año 91, en abril del año 99, perdón, y que le dio la posibilidad a cualquier ciudadano, de cualquier condición, sea rico o pobre, dar su opinión. Pero no solamente eso, sino el hecho de que, y ahí podemos comparar ya para finalizar, ¿cómo se hizo la Constitución de 1961? Un cenáculo cerrado. ¿Quién la hizo? Bueno, un grupo de abogados, legisladores o pensadores muy inteligentes, muy capaces, porque tuvieron que ser muy capaces para poder amarrar sus intereses o los intereses de quienes dominaban económicamente este país. Caldera, Gonzalo Barrio, y hay un personaje que no se nombra casi, Javier, pero que fue quizás el mayor responsable de todo el texto constitucional del año 61, que fue el doctor Octavio Andrade, senador de Acción Democrática, que fue realmente el que se cargó en sus hombros la Constitución del 61, violada inmediatamente después de ser promulgada por el gobierno de Rómulo Betancourt, y violada en 15 intervenciones por efecto de levantamiento de los derechos constitucionales. Yo pregunto, ¿cuántas veces se han extralimitado el Estado venezolano o el gobierno venezolano desde 1999 en afectación a la comunidad o a la sociedad al levantar, al establecer medidas especiales de levantamientos constitucionales? No hay una en 20 años. Pero además de eso, y finalmente, el hecho de que tú lo puedes decir, nosotros lo podemos decir, yo conozco personas, amigos, que el año 99, cuando se hizo la consulta pública general para hacer los textos constitucionales, hicieron propuestas. Yo conozco una amiga que es antropóloga, por cierto, no voy a decir su nombre, y en la Constitución está su artículo propuesto por ella, que es una mujer del común del pueblo, está en la Constitución. Ese detalle es muy significativo porque permite entender cómo participó el pueblo venezolano en la configuración de sus propias leyes. Es una gran diferencia.
Entonces yo creo que el hecho de ir a elecciones el año 2021, no estamos escogiendo, sí, estamos escogiendo candidatos a gobernadores, sea de derecha, sea de izquierda, lo que sea, pero no estamos nada más haciendo ese acto. Estamos consolidando un sistema nuevo que le ha permitido al pueblo venezolano ser incluido en las decisiones fundamentales de un país. Por eso es que yo voy a votar. Yo voy a votar por un candidato, pero yo voy a votar también consciente de esa sabiduría de la que hablaba Bolívar hace 200 años y que Chávez la precisó con conciencia histórica. Eso es todo por ahora. Voy a hacer una pregunta para finalizar. Ok. El próximo año, el año 22, ¿no? Ahorita le dicen así, le decimos el año 22, son 30 años del 4F y 30 años del Libro Azul. Y el Libro Azul prefigura un poco, bueno, eso es lo que yo he interpretado, un poco lo que después fue nuestra Constitución. Y ahí se prefigura el poder electoral, que como tú lo has dicho, es casi sobre la base del pensamiento bolivariano y rodriguiano. Tú acabas de hablar de que hemos tenido más de 20, más de 23, 24 elecciones. Y Rodríguez siempre plantea, dicho por Chávez, interpretado por Chávez en el Libro Azul, eso de que siempre se tiene que consultar al pueblo. Y en el caso de Bolívar, Bolívar de alguna manera también habla de esa necesidad de estar consultando al pueblo. La Constitución nuestra, la vigente, la del 90, bueno, que tiene una reforma, pero la del 99, crea dos poderes. El moral, que es bolivariano, y ese moral, ¿verdad?, está muy ligado al nuevo que es el poder electoral, porque trata mucho de la distribución del poder, tal cual lo dice Bolívar. Estamos... Sí, no, bueno, mira, un detalle de carácter estadístico para ejemplarizar eso que tú estabas diciendo. En 40 años, digamos, desde del 59 al 98, se hicieron 14 procesos electorales. 40 años, 14 procesos electorales. Anoten la cifra. 40 años, 14 procesos electorales. En 20 años van más de 24 procesos electorales. Y eso sin contar las recomendaciones, participación del poder electoral en procesos electorales menores, sindicatos, magisterios, organizaciones civiles, etc. Porque también ellos participan en asesorando y apoyando procesos de carácter electoral menor, pero que son procesos electorales, la gran diferencia. Entonces, fíjate, si en 20 años se han hecho 25, 24, y en 40 años se hicieron 14, hay una gran diferencia. Sobre la base de entender que se han promovido procesos de participación política. Cuando tú hablas de Bolívar y hablas del poder moral, bueno, ahí está una gran diferencia. Era una deuda. Bolívar lo había propuesto. Las circunstancias no lo permitieron en ese momento. Pero Chávez lo retomó. Ahora, ¿qué significado tiene desde el punto de vista de las necesidades de la gente para poder vivir el poder moral? Claro, si nos ponemos a pensar con conciencia ligera, no lo entendemos. Pero cuando nosotros vemos en Venezuela en los últimos 20 años
procesos de justicia social, política, sobre afectaciones sobre vastos sectores de la sociedad, desde el punto de vista de lo laboral, desde el punto de vista de lo político, con las agresiones sobre las demandas de los derechos humanos, etc., ahí estamos viendo una diferencia. Pudiéramos decir que el poder moral se sustenta sobre algo que ha dicho recientemente el presidente Maduro, que es el poderío o la capacidad de resistir que ha tenido el pueblo venezolano en estos últimos años de agresión extrema, monstruosa. Yo no creo que haya sido aplicado con tanta severidad, con tanta fuerza. Quizás el pueblo cubano lo ha resistido, pero nosotros hemos tenido, tras la monstruosidad de las agresiones, la pandemia, y aún así vamos a una elección, con la frente en alto, pero además de eso dando todas las garantías posibles, todas, a pesar de las agresiones a las que ha sido víctima el pueblo venezolano por indignos voceros que han dicho que ellos son los que van a calificar si estas elecciones son o no buenas. Yo creo que hay suficientes elementos para decir que somos bastante pacientes, ¿no? Porque nos sustenta un elemento de plataforma muy sólida, sembrada desde el siglo XIX, con Bolívar adelante, que es la moral del pueblo venezolano. Así, ¿con qué criterio, con qué valor de carácter ciudadano, societario, histórico, puede hablar el gobierno de los Estados Unidos, que han hecho una elección de su presidente o de sus presidentes con la misma capacidad de participación que han tenido los venezolanos en el sistema electoral actual? Yo te voy a dar un ejemplo, y que es pertinente, muy pertinente. El Tribunal del Distrito Sur de la Florida, quien va a juzgar y seguramente a sentenciar, que yo no creo llamarlo, yo lo llamo verdugo, porque realmente no es un juez, va a ser un juez verdugo, que va a sentenciar, ojalá que no, a Alex Saab por unas extravagancias que yo no sé de dónde, bueno, es un asunto político. Ese tribunal de la Florida, del sur de la Florida, que hoy es dirigido, y entonces era dirigido por un abogado, un doctor en Derecho que se llama John O'Sullivan, fue el mismo tribunal que declaró y sentenció que quien ganó las elecciones en el año 2000, cuando se enfrentaron George Bush y Al Gore, fue George Bush, con todas las evidencias de fraude. Y se impuso ese tribunal. Y se impusieron los grandes mecanismos de poder, los grandes empresarios. Ese es el tribunal que va a juzgar a Alex Saab. Ese tribunal fraudulento fue el que provocó la sentencia que hizo que George Bush, hijo, ganara. Hay todas las evidencias, incluso en internet. Ese mismo tribunal juzgó a Noriega y murió Noriega en la cárcel. Ese mismo tribunal, ese mismo distrito del tribunal, trató de que el niño Ian González, niño cubano, que fue secuestrado por su madre y luego entregado a unos familiares en Miami, se viera obligado a producir una sentencia porque era un exabrupto. Estaban aprobando un secuestro, un crimen. Y gracias a la experiencia de la jurisprudencia de Fidel Castro Ruz, con sus abogados, lograron obligar al Departamento de Justicia a liberar a ese niño, porque era demasiado, y ganaron ese juicio. Y ese niño ahorita tiene 22 años, es un ingeniero. Ese mismo tribunal del sur de la Florida intentó aprobar ese secuestro
Ese es el tribunal que está jugando hoy a analizar. Ese es un tribunal que tiene prerrogativas especialísimas. Puede hacer acciones extraterritoriales, puede mandar y sentenciar a quien le dé la gana. Eso no puede ser, violando el Estado de Derecho. Digo, por decirte algunos ejemplos. Gracias a Aldemaro Barrios por esta muy nutritiva conferencia. El próximo jueves vamos a estar con la profesora camarada Mayguarida Barrera, que nos va a hablar en este ciclo de mega elecciones en paz, nos va a hablar de cómo Hugo Chávez asumió la vía electoral. Vamos a estar entonces la próxima vez con Mayguarida. Esta conferencia la van a poder ver por nuestra página web, nuestro canal YouTube. Y bueno, muchas gracias a quienes nos escucharon y Aldemaro. Gracias. Hasta luego.